Bien, ahí estamos admitiendo algunas personas más. Vamos a esperar a que se terminen de conectar algunos que quedan. Bueno, los que estén, bueno, si quieren ir comentándome cómo les ha estado yendo con lo que dio Carlos el otro día. Perdón, antes que nada me presento. Bueno, yo soy Benjamín Tur, soy el docente que está a cargo de la práctica, con lo cual vamos a estar viendo un poco lo que dio Carlos el otro día. Vamos a estar repasando un poco la parte de los ejercicios de la guía 1. Hoy vamos a ver si podemos llegar hasta el ejercicio 4 inclusive. Básicamente hay muchas cosas que ya introdujo Carlos, con lo cual vamos a estar repasando un poco y viendo algunos que otros casos nuevos que se den. Les recuerdo que, bueno, ante cualquier duda que tengan, pueden consultar tanto en el chat del digamos, de la página web de la facultad, o bueno, a través del grupo, o a mi correo electrónico, si lo necesitan, luego se los hago llegar. Así que bueno, ahora sí, si alguien quiere comentarme un poco, si alguien tiene ganas de ver si han estado viendo un poco lo que vimos el otro día en la teoría, las primeras dos clases, si han tenido algún inconveniente o alguna duda puntual que quieran saber. Si no, sin más demoras, arrancamos entonces con la clase. No. Bueno, si no hay dudas hasta el momento, vamos arrancando, que seguramente ahí van a empezar a surgir algunas cuestiones. Con el fin de agilizar un poco lo que es el manejo del Zoom, es la primera vez que uso la herramienta para dar clase, así que por ahí no estoy tan canchero como Carlos, por ahí en el dibujo de las funciones o en el manejo en sí de la herramienta. Entonces yo ya tengo preparada una presentación en la que yo fui resolviendo los ejercicios de la guía, paso por paso, como para que, bueno, nos basemos en eso, y cualquier anotación yo la voy a ir haciendo sobre la misma, sobre la misma diapositiva. Por empezar, vamos a ir compartiendo la pantalla. A ver, aguárdenme, que ahí no estoy pudiendo. Ahí está. Bueno, no sé si ven todos la primera diapositiva, en la presentación de la materia. Como vemos, práctica 1, ejercicios 1 a 4, vamos a ver si llegamos a dar todos. Yo voy a ir fijándome a ver si hay alguna consulta en el chat o algo así. Por ahí no respondo enseguida, cualquier cosa habilitan el micrófono y me consultan, así que cualquier cosa me van parando. Bueno, vamos a arrancar entonces con el ejercicio, digamos, con el ítem A de la guía 1. En este caso estamos hablando de campo de existencia, límite de continuidad, son los ejercicios que vamos a estar viendo hoy. Y lo que es el ejercicio 1 es espacios métricos, representar gráficamente los siguientes conjuntos que se muestran en la práctica. Son varios ejercicios, yo me voy a centrar en los primeros, voy a centrarme en 2 o 3 por inciso, como para que el resto que lo tomen ustedes como punto de partida para arrancar con los que hagan ustedes. Cualquier duda me van parando. Tenemos, entonces en el 1 tenemos el conjunto A, que está dado por los pares de puntos X e Y, tales que el valor absoluto de X sea menor o igual a Y. Aguárdenme, voy a buscar para anotar.
Bien, entonces como vimos el otro día con Carlos, teníamos... Aguárdame un segundo, que estoy viendo cómo mover acá un zócalo que me aparece. Ahí está. Bien, entonces, teníamos los pares de puntos x e y, tales que el valor absoluto de x sea menor o igual a y. Vimos el otro día que lo que hacía Carlos era lo siguiente, era identificar primero en este conjunto. Aquí les recuerdo, no estamos hablando todavía de funciones, ni siquiera estamos hablando de dominio aún. Simplemente estamos viendo el espacio métrico en el cual estas leyes dadas por este conjunto se cumplen. Bien, no puedo salir de acá. Bien, entonces, como primera medida empezamos dibujando los ejes coordenados x e y, como hacemos habitualmente. Y una de las cosas que dijo Carlos era primero identificar, como les decía recientemente, o sea, convertir esta desigualdad en una igualdad. De manera que ahora vemos directamente graficada la función valor absoluto de x igual a y, que es la función valor absoluto como la veíamos originalmente en análisis 1, ¿no es cierto? Entonces, esta función, esta gráfica me está delimitando el espacio métrico que está dado por los pares de puntos de estos x y tales que el valor absoluto sea menor o igual a y. Vemos que la gráfica está en línea llena. Cuando graficamos estos límites así en línea llena, estamos queriendo decir que el espacio métrico contiene a los puntos que están ubicados sobre la línea. Si no los contuviese, graficaríamos esta gráfica con línea de puntos, por ejemplo. Nos resta ahora saber si el espacio métrico al que hace referencia el conjunto A está dado, vamos a decir, por arriba de la gráfica de la función valor absoluto de x igual a y, o si está ubicado por debajo de la misma. Para eso vamos a pensar, por ejemplo, en tomar un punto sobre la gráfica, sobre el eje X, perdón, el punto P1. El punto P1 de coordenadas, vamos a suponer que sean el punto 1, 0. Entonces, vamos a hacernos la siguiente pregunta. Vamos directamente a reemplazar los valores de X y de Y. Vamos a reemplazar los valores asignados directamente a X y a Y. Vamos a asignarlos en la ley dada por el conjunto que definimos más arriba, y vemos que valor absoluto de 1, o sea, y comprobamos que el valor absoluto de 1 no es menor o igual a 0. Es decir, no es igual, con lo cual ese punto no estaría dentro del espacio métrico que está definido por el conjunto A. Eso ya nos da una idea de que entonces, por debajo de la gráfica de valor absoluto, no estaría nuestro espacio métrico. Pero para hacerlo más explícito, vamos a ver lo que ocurre cuando uno toma un punto, por ejemplo, sobre el eje Y positivo, el punto P2. Que el punto P2, como decimos, puede ser un punto con coordenadas 0 en X y 1 en Y, tal como hicimos previamente. Volvemos a evaluar la desigualdad dada por el conjunto A y vemos que el valor absoluto de 0 es menor o igual a 1. Si eso se cumple, como es el caso aquí, vemos entonces que ese punto, el punto P2, sí está contenido en el espacio métrico. Y ahora, ya habiendo definido que la gráfica de la función contiene a los puntos del espacio métrico y que los puntos que están por arriba del mismo pertenecen al espacio métrico, terminamos definiendo el conjunto A, el que está sombreado aquí o coloreado, mejor dicho, en azul,
como el conjunto de los puntos X y tales que se verifica la desigualdad que estamos, que estamos viendo. Ahí no sé si me están comentando algo, o hay una duda, no sé si alguien tiene algo para que quiera preguntar, o hasta ahora, si venimos bien, seguimos nomás. Sí, Perdón. sí. Bien. Perfecto. Bueno, entonces con esto quedaría, vamos a decir, solucionado lo que es el ejercicio 1. Hallamos lo que sería el espacio métrico para ese conjunto A. Bien, acá me quedó. Acá me quedó marcado de lo anterior. Vamos a borrarlo antes de seguir con la filmina. Y continuamos. Saltamos ahora algunos ejercicios, como porque los que están en el ejercicio, digamos, el campo, el conjunto de puntos B, C, D, o sea, que continúan en la guía, son un poco similares, tampoco son complejos en sí como para que los puedan encarar ustedes. Vamos a saltar directamente, por ejemplo, acá al E, donde se pide encontrar el espacio métrico de los puntos X, Y, tales que se verifica la primera desigualdad de x cuadrado más y cuadrado menor o igual a 9, y además se tiene que cumplir la desigualdad x cuadrado más y cuadrado mayor o igual a 1. Aquí, en principio, voy a hacer hincapié en algunas cosas por ahí que yo no estoy muy seguro si ustedes, entiendo que en análisis 1 ya las vieron, o en álgebra ya las han visto, pero por las dudas se los refresco, por si hay alguna, alguna duda al respecto. Por ejemplo, este símbolo, el pico apuntando hacia arriba, implica que el conjunto de puntos, por ejemplo, el XY, está dado por la unión de los puntos que satisfacen esta desigualdad y además los que satisfacen esta otra desigualdad. O sea, es lo mismo que decir y. O sea, y en el alfabeto nuestro, digamos, ¿no? O sea, tiene que cumplirse simultáneamente es la primera desigualdad y la segunda desigualdad. Entonces, de lo que sabemos previamente, vemos claro que en ambos casos se trata de la gráfica de círculos, ¿no es cierto? En un caso, en el primero, tenemos una gráfica de un círculo con radio 3 y en el segundo caso una gráfica de un círculo con radio 1. Y identificamos en el primero la desigualdad que incluye el igual y en la segunda que lo excluye. Entonces, en el primer caso, dijimos que teníamos la desigualdad de x cuadrado más y cuadrado menor o igual a 9, es la región interna, cuyo círculo, perdón, es la región interna del círculo, cuyo radio es 3, y que incluye al mismo tiempo a los puntos que están sobre la circunferencia. Entonces, si graficamos eso en los ejes X y tradicionales de los que hablamos siempre, vemos que la gráfica de esa función, que la gráfica de esos puntos del espacio métrico son los que se encuentran dentro de la circunferencia de radio 3 y a su vez los que contienen, los que se encuentran parados en la circunferencia propiamente dicha. Por otro lado, dijimos en el segundo caso que tenemos los círculos, el círculo, perdón, de radio 1, con lo cual, graficándolo también en el par coordenado XY, vemos aquí, por ejemplo, que los que están, o sea, que el círculo está dibujado en línea punteada, con lo cual nos indica de que los puntos sobre la circunferencia no están incluidos. Y ahora tenemos que identificar en este espacio métrico los puntos que están por fuera de esa circunferencia. Los puntos que están por fuera de esa circunferencia están dados entonces por lo que se ve
coloreado aquí con un color celeste, vemos que son todos los puntos del plano XY que están por fuera de esa circunferencia sin contener a la circunferencia misma. Entonces ya, habiendo visto estas dos regiones dadas por estos conjuntos, vemos que la solución del espacio métrico, o sea, la unión de estos dos, vendría a estar dada por lo que se encuentra dentro de la circunferencia de radio 9, como es en el primer caso, y lo que está fuera de la circunferencia de radio 1. Nos daría la sensación de que estaríamos hablando de un anillo que podemos graficar entonces en una gráfica aparte, donde queda entonces visualizado de que el espacio métrico E de los puntos que cumplen con las dos desigualdades previamente vistas está dado por este anillo, donde el límite exterior forma parte del espacio métrico y el límite interior no forma parte del mismo. Con lo cual este ejercicio también ya lo tendríamos resuelto en este caso también. Profe, una duda. Sí, a ver. Usted y el profe ayer también lo explicaba, como que siempre se hace una gráfica separada de una de las partes y luego la otra y después la unión. ¿No es posible hacer directamente la gráfica que incluye ambas? Perdón. ¿O en los ejercicios siempre tenemos que hacer las anteriores? Perdón. Sí, o sea, lo que hablábamos el otro día con Carlos era, digamos, en este caso tenemos dos regiones. Como para hacerlo paso a paso, sería útil por ahí primero identificar una región y luego la otra, y por último hacer la gráfica de las dos, o sea, de la unión de los dos campos. Si ustedes lo identifican a primera vista sin la necesidad de graficar los dos por separado y a primera vista ya pueden hacerlo en una sola gráfica, está bien también, digamos. Es solamente para mostrarles el procedimiento paso a paso de cómo llegaríamos a ese resultado. Por ejemplo, en este caso, que tenemos la unión de dos espacios dados por circunferencias, y lo que está por dentro o por fuera, según el caso, es bastante evidente que la solución vendría a ser como esta especie de anillo de la que vimos que es la solución de este caso. Pero por ahí vamos a encontrarnos luego, por ejemplo, en la práctica, en el ejercicio siguiente creo que lo vamos a ver, de un caso donde no es tan evidente cuál es el resultado de la intersección de estos semiespacios. Por eso, en algunos casos, cuando no estamos tan seguros, conviene ir haciéndolo paso a paso, y en otros, si estamos seguros de lo que estamos haciendo, podemos graficarlo directamente. Estamos, gracias. Perfecto. ¿Quién hablaba? Perdón. Así los voy conociendo. Tomás Padín. Tomás. Perfecto, bien. No tengo sus rostros, solo algunas fotos nomás, así que bueno, no los identifico bien aún, pero bueno, ya con el tiempo vamos a ir puliendo eso. Bien, acá me quedó nuevamente. Profe, Sí, dígame. yo tengo otra duda. Sí. Ahí en los espacios métricos, Sí. ¿se hace siempre en 2D? Sería, ¿por qué no lo graficamos en 3D? Con los tres ejes. Claro. No. O sea, en este caso, siempre que vamos a estar hablando de espacios métricos, en este caso, en esta unidad donde estamos hablando de funciones vectoriales, de funciones escalares de variable vectorial, nos vamos a estar refiriendo por lo general al plano XY, o en su defecto podemos referirnos al plano XZ, ¿no es cierto? Es decir, no necesariamente siempre van, en una práctica siempre van a estar el par XY. Puede ser que en algún caso, como para despistar un poco, se dé el plano, por ejemplo, XZ o algo similar, pero en sí es lo mismo, porque es otro plano distinto con distinto nombre, pero nada más. Eventualmente puede haber algún ejercicio, que en la guía no lo hay, pero eventualmente puede llegar a haber en alguna práctica que vean ustedes o algo, que se les pida graficar un espacio métrico en 3 dimensiones.
si lo es, va a ser algo muy sencillo, porque lógicamente no tenemos forma no tenemos herramientas para a mano graficar eso de una forma que se entienda. Entonces, no nos preocupemos que si los hay, van a ser simples, estos espacios 3D. No sé Buenísimo. si quedó comprendido el concepto. Sí, sí, sí. Perfecto. Bueno, vamos a borrar acá lo que voy haciendo, ya que me lo pide después. Bueno, del ejercicio 1 vimos vimos el conjunto dado en el ítem A y el conjunto E. Los otros se los voy a dejar que los trabajen, porque ya con estos que vimos, más o menos, tenemos ya herramientas como para ver el resto. Entonces vamos a pasar al ejercicio 2, de la misma guía, de la guía 1, que es determinar el campo de existencia, es decir, el dominio de las siguientes funciones y representar gráficamente. Aquí ya hablamos también de espacio métrico, pero ya en el contexto de lo que es el dominio de una función. Vamos a ver. Vamos a empezar, por ejemplo, nuevamente con, en este caso, el ejercicio C. Tenemos la función f de x que está dada por la raíz cuadrada de el producto x por y por 1 menos x menos y. El miércoles Carlos dio un ejemplo similar. No recuerdo específicamente bien ahora cómo era, pero creo que era algo de la forma f de xy. Esto Carlos lo tiene mucho más aceitado que yo, este manejo del lápiz acá en Zoom. Di un caso similar a este, ¿no? Donde teníamos una función en xy dada por la raíz cuadrada de x por y. Y habíamos dicho que lo que se encontraba dentro del radicando tenía que ser ¿cómo? ¿Qué tenía que pasar con lo que estaba dentro del radicando? Tenía que ¿Sea ser positivo? mayor o igual a 0. Perfecto. Ah, Lo que está dentro del radicando, entonces, tiene que ser mayor o igual a 0 para que la función esté definida. E identificamos también en los casos donde eso ocurría. No era solamente el caso donde x era mayor o igual a 0 y mayor o igual a 0. No era solamente ese caso. Dijimos que también estaba el caso donde ambos eran negativos. ¿No es cierto? Como les digo, Carlos tiene este uso mucho más aceitado que yo. Con el tiempo ya vamos a ir mejorando el uso del mouse para esto. aquí no pasa nada, se entiende. Bien, bien. Entonces, el otro día habíamos visto algo similar a esto. Y aquí, ¿qué vemos? Que tenemos un caso similar. Vemos que lo que está dentro del radicando tiene que ser positivo también. Pero se nos sumó un factor más adentro. Ahora es el producto de 3 factores. Con lo cual aparecen otros casos, digamos. Por ejemplo, puede pasar, para que esto sea positivo, puede pasar que 2 de ellos, cualesquiera, sean negativos y uno positivo. Y así vamos a tener que ir investigando caso por caso, a ver qué ocurre con el interior de ese radicando para que sea positivo. Entonces vamos a analizar un poco mejor eso, bien detalladamente. Ahí tengo algo anotado que tengo que borrar. Bien, es básicamente lo que les estaba hablando, ¿no? Tenemos lo que está dentro del radicando. Lo que está dentro del radicando mayor o igual a 0. Primer caso, por ejemplo. Vamos a identificar el caso donde todos los factores son mayores a 0. Vemos que x
que los valores de x son mayor o igual a 0, los valores de y también deben ser mayor o igual a 0, y la función 1 menos x menos y mayor a 0, mayor o igual a 0. Esta última función vamos a tratar de pasarla, de reescribirla de una forma más amigable, más digamos, que conozcamos un poco más, como por ejemplo podría ser escribirla de la forma y igual y menor o igual a 1 menos x, con lo cual ya identificamos a primera vista que se trata de una función lineal donde la pendiente de la variable x es negativa, con lo cual apuntaría hacia abajo en un par de ejes x, y a su vez que tiene una ordenada al origen 1. Entonces ya esto nos da una idea de cómo va a ser el espacio métrico que va a contener los valores de x positivos, los y positivos, y los que están arriba o abajo de esta gráfica, que en este caso es por debajo de esa gráfica. Aquí he dibujado de antemano lo que es entonces el espacio comprendido por los... perdón, el espacio definido por este producto donde todos los factores son positivos. Aquí hice un poco lo que hablaba, lo que me consultaban antes en el ejercicio anterior, si era conveniente dibujar paso por paso o todo al mismo tiempo. Acá, por ejemplo, yo ya dibujé al mismo tiempo, ya identifiqué cuál es la región del espacio que cumple con la condición I, ¿no es cierto? Aquí vemos entonces que si hablamos de los X positivos, estamos hablando entonces disculpen, no sé si me están hablando, veo que me están dibujando acá en la pantalla y no estoy seguro bien si hay alguna consulta, algo, me avisan. Fue mi culpa, estaba probando nomás. Está bien, está bien, está bien. Sí, no sé por qué lo veo yo en la pantalla, pero bueno, no importa, no hay problema. Bien, dijimos entonces que tenemos la gráfica y menor o igual a 1 menos x vendrían a ser los puntos de la gráfica que se encuentran por debajo de dicha gráfica, como estoy marcando acá, donde la gráfica donde hemos transformado la desigualdad que vemos acá, la transformamos en igualdad para poder hacer la gráfica, y luego identificamos los puntos donde eso ocurre. Luego dijimos los x mayor a 0 y los y mayor a 0, con lo cual nos está dando esta región previamente sombreada, que corresponde a este triángulo cuyo origen está en el 0, 0. Luego tenemos un segundo caso. En este segundo caso, ahora, no sé cuánto tiempo me está quedando, me parece que poco. Cualquier cosa, si se corta, nos conectamos de vuelta, pero ¿cuánto tiempo les marca a ustedes que queda? No sé si lo pueden ver ustedes. ¿A dónde lo marca? No se los marca a ustedes, creo. Pero No, sé igual que... el aviso de recién decía que el tiempo era ilimitado, creo. No sé si leí bien. Bueno, ya nos daremos cuenta. Ya veremos a ver qué pasa. Bueno, dijimos, el segundo caso que podemos identificar es que los X sean positivos, que los valores de Y sean negativos y que los valores del tercer factor sean también negativos. En este caso ahora, expresando la función de esta forma más amigable que conocemos un poco más, vemos que tiene que ser los valores de Y que estén por arriba de 1 menos X, con lo cual ya viendo lo que hicimos en el dibujo anterior, lo que hicimos en esta parte, ya nos da una idea de que los puntos deberían estar por arriba de la gráfica. Pero además tienen que cumplirse las otras dos condiciones. Graficando esto, vemos que el espacio métrico dado por el ítem 2, es el de los puntos que están en este triángulo que está marcado aquí.
donde verificamos que los valores de y son negativos, verificamos que los valores de x son positivos, y que estamos hablando de puntos de la gráfica igual 1 menos x que están por arriba de dicha gráfica, con lo cual inmediatamente identificamos que la región dada por el triángulo que se encuentra aquí marcado es la que corresponde a la gráfica. Entonces, hasta ahora vimos que hay dos casos, los identificamos. El primero se trata del triángulo dado en el ítem 1, el segundo el triángulo que acabamos de dibujar. Pero eso no es todo. Vemos que todavía hay otros casos que tenemos que contemplar. Un tercer caso, por ejemplo, puede ser entonces de los valores de x que sean negativos, los valores de y que sean negativos, y los valores de la función y menores a 1 menos x. Ya que el tercer factor es positivo en este caso para cumplir con la primera desigualdad que marcamos originalmente. Graficando esta condición, ahora este tercer espacio métrico, vemos que se trata de los puntos del tercer cuadrante, dado que en este caso se cumplen todas las condiciones de ser los valores de x negativos, valores de y negativos, y valores que se encuentran por debajo de la gráfica de y igual a 1 menos x. Nuevamente entonces aquí vemos que estamos hablando de, en este caso, todos los puntos que están en el tercer cuadrante. Tercer cuadrante. Vemos que, el dominio de esta función entonces hasta ahora es bastante complejo. O sea, en este caso, como decíamos antes, no era tan evidente cómo era el dominio de la función, entonces sí o sí era necesario hacer este análisis. Vemos que hasta ahora vamos tres casos posibles, los cuales nos dan estos subespacios métricos, y todavía está faltando ver un caso más, un cuarto caso, en el que los valores de x son negativos, los valores de y son positivos, y los valores del tercer factor son negativos. O sea, los puntos sobre la gráfica igual 1 menos x que están por arriba de dicha gráfica. El análisis, como vemos, lo vamos repitiendo en todos los casos, y que en cada caso vamos viendo cómo varían, o sea, cómo está planteada la desigualdad en cada caso. La gráfica de este cuarto caso es el triángulo que se encuentra aquí dibujado en el cuarto inciso, donde verificamos de vuelta los casos de x negativo, los casos de y positivo, y los puntos sobre la gráfica que están de la gráfica y igual 1 menos x que están por arriba de la misma. Con lo cual, este subespacio está dado por este triángulo. Finalmente, entonces, analizamos un poco y vemos que no hay un quinto caso, es decir, hay solo 4 casos para este dominio donde el radicando sea mayor o igual a 0. Haciendo esa verificación, entonces hemos encontrado que el dominio de esta gráfica está compuesto por la unión de estos 4 subespacios que acabamos de dibujar abajo. De manera que la gráfica final del dominio de la función está dada por el subespacio 1, el subespacio 2, el subespacio 3 y el subespacio 4. Podríamos, por ejemplo, tomar un punto cualquiera del espacio y ver si se cumple, digamos, que esto es cierto, como para ver si lo que hicimos está bien.
por ejemplo, vamos a tomar un caso al azar, por ejemplo, de un punto, vamos a decir que está dado por, bueno, un punto en el primer cuadrante, vamos a suponer, perdón, un punto en el primer cuadrante, que por ejemplo sea el punto 3, 4. Según vemos acá en el gráfico del dominio que hemos hecho, este punto no debería pertenecer al cuadrante, perdón, al dominio de la función, con lo cual lo que vamos a hacer es reemplazar en esta expresión y vamos a ver si eso es cierto. Decimos entonces 3 por 4 por 1 menos 3 menos 4. ¿Es mayor o igual a 0? Ya vemos de antemano que lo que está dentro del paréntesis 1 menos 3 menos 4, sin importar cuánto dé, es negativo. En todo caso, en este caso, da menos 7 más 1 menos 6, sería, ¿no? Entonces, si los dos primeros dan positivo y el tercero negativo, todo lo que está dentro es negativo. Con lo cual, no se estaría cumpliendo, no se estaría verificando la condición que impusimos originalmente. Entonces, esta es una forma de, tomando puntos aleatorios en el plano, que suponemos están o no en el dominio, ver si se cumple la desigualdad que vimos, digamos, planteada originalmente. Me gustaría saber si fue claro el análisis y si tienen alguna duda al respecto acá. No sé si voy rápido, esto de la clase virtual por ahí me impide ver un poco sus reacciones y no estoy seguro cómo lo están llevando. Lo que sí no es muy diferente a lo que vimos el otro día con Carlos, con lo cual quédense tranquilos que los ejercicios de la práctica no son muy diferentes a estos. Así que cualquier duda que tengan ahora, me paran y lo vamos viendo. Así voy recibiendo sus devoluciones. Yo tengo una duda, profe. Sí, Maxi, ¿no? Sí, Max. Dígame. ¿Cómo se obtuvo la recta, digamos? Ajá, ¿De qué manera se bien, hizo bien. para reescribir y quede así? Perfecto, perfecto. O sea, tu pregunta entonces es cómo sé que, digamos, cómo obtuve la gráfica de esta función, de y igual 1 menos x para hacer la gráfica en todos los casos. Claro, sí, sí. Bien, 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 bien. Ahí yo di por sentado un concepto que por ahí, insisto, por ahí no sé si lo han dado en profundidad en análisis 1, pero tenemos que la gráfica genérica de una curva, perdón, la expresión de la gráfica de una recta en el plano XY está dada ¿cómo? Está dada por la expresión igual a por No, x. no, igual mi duda era si, o sea, cómo se obtuvo la ecuación en sí, cómo se pasó de la Ah, primera bien, ecuación a la segunda. bien, 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 claro, no era la duda cómo, digamos, cómo se obtiene la gráfica, sino cómo pasamos de lo que está entre paréntesis a la expresión. Perfecto. Claro. Esto lo vamos a dejar por las dudas. Por ejemplo, dijimos, vamos a tomar el primer caso. Tomar el primer caso, tenemos 1 menos x menos y mayor o igual a 0. Tenemos que tener cuidado en general con el uso de los signos, en este caso, y de las desigualdades, porque cuando uno pasa términos de un lado a otro, es decir, o sea, suma y resta términos, suma y resta expresiones a un lado y a otro de la desigualdad, esta puede cambiar. Por ejemplo, como decíamos, en este primer caso, tenemos 1 menos x menos y mayor o igual a 0.
¿Cómo llegamos entonces a que los valores de y tienen que ser menores o iguales a 1 menos x? De la siguiente manera. Por ejemplo, podemos, vamos a despejar lo que sería la expresión de y. Igual, profe, perdón, una consulta. Sí. ¿Y los otros dos factores no se tienen en cuenta? Esa era mi duda. Para graficar, o sea, digo, para hacer la gráfica digo, para dar la expresión de 1 menos x menos y, decís vos. Claro. Claro, no, porque son, o sea, en ese caso son cosas independientes, ¿no? O sea, por un lado tenés el espacio métrico dado por los puntos donde x sea mayor a 0. Eso es una cosa. Por otro lado tenés los puntos que verifican que y sea mayor o igual a 0. Y por otro lado tenés los puntos que verifican la tercera desigualdad. Con lo cual, digamos, el análisis se hace por separado entre estos subespacios. Para luego, al final, terminar de ensamblar todo y ver qué región del espacio está dada por la unión de todas esas condiciones, digamos, por el cumplimiento de todas esas condiciones. Ah, bien, bien, bien. ¿Se entiende? Sí, sí. Bien, Sí, no, yo no entendía por qué, dónde sí. se metía el X y el Y, pero claro, estaban por separado. Exacto, sí, claro. O sea, este X y este Y, por ejemplo, no modifican en nada lo que ocurre con la tercera desigualdad. O sea, son análisis por separado que luego al graficarlos todos juntos, ahí vemos cómo es el subespacio que queda definido. De todas Bien. formas, para redondear el análisis y para tener en cuenta eso que hablábamos del cambio de la desigualdad y eso, por ejemplo, vimos que, por ejemplo, podía quedar 1 menos x menos y mayor o igual a 0, como en el primer caso. ¿Cómo hacemos para obtener la desigualdad final donde y está despejado? Dijimos que, por ejemplo, pasamos todo, o sea, despejando y pasamos todo el resto al otro miembro. Perdón, acá se mantiene la desigualdad. Pasamos todo al lado derecho de la ecuación, de la inecuación. Nos queda x positivo menos 1. Pero ahora yo quiero la expresión como i, o sea, como i positivo. No me interesa como i negativo, sino como i positivo, para que me facilite un poco el entendimiento de la gráfica, digamos, de a qué función está haciendo referencia en el plano xy. Entonces, puedo multiplicar miembro a miembro por menos 1, en ambos casos, en ambos miembros, digo. Acá me voy a pisar un poco con la gráfica, les pido disculpas. Me voy a ir para este lado. Me queda menos 1 por x menos 1. Entonces, al multiplicar de esta forma, al cambiar, digamos, o sea, al hacer intervenir esta operación, estamos cambiando el signo de la desigualdad, digamos. En el primer miembro, en el miembro de la izquierda, tenemos que nos queda i positivo, pero ahora la desigualdad cambió de lado, vamos a decir. En vez de ser los i positivos, pasaron a ser los i negativos, o sea, los i menores o iguales. Y del otro lado, me queda entonces, resolviendo la expresión, me queda 1 menos x. Entonces aquí abajo, un poco pisado con la otra gráfica, pero creo que se entiende, queda entonces, queda visto que es igual a lo que hicimos en la primera parte. Bien. ¿Alguna duda? ¿Algún comentario al respecto? ¿Algo que me quieran parar, digamos, para ver? No me quiero detener tanto, así avanzamos y vemos los otros ejercicios, pero cualquier cosa me dicen. Perdón. No, pero ahora no. Bien. Bueno, continuamos. Vamos a pasar ahora, acá vamos a borrar.
Vamos a pasar, por ejemplo, al ítem E de la práctica, hallar el dominio de la función f de xy dada por la raíz cuadrada de y menos x y el logaritmo natural de x más y. También tenemos acá claramente el análisis similar al que hicimos previamente, de que lo que se encuentra dentro del radicando y menos x tiene que ser mayor o igual a 0, y que el logaritmo natural no está definido, por ejemplo, para valores de 0, ¿no es cierto? Es decir, o sea, para el argumento del logaritmo natural tiene que ser mayor a 0. Es decir, esto que pasado en limpio vendría a ser y menos x mayor o igual a 0 y x más y mayor a 0, sin contener el 0. Volvemos a hacer entonces el análisis paso por paso. Vemos el primer caso, donde y menos x tiene que ser mayor o igual a 0, nos da, pasado de una forma entendible para nosotros, nos da la gráfica de la función identidad, donde los puntos, dado que la desigualdad implica que los y tienen que ser mayor a x, vendrían a ser ya los puntos de la gráfica que están por arriba de la función desigualdad, de la función identidad. Y al mismo tiempo, los puntos sobre la gráfica deberían estar incluidos. Esa situación la vemos contemplada en esta figura, donde tenemos la recta 45 grados que bisecta el plano XY. Es la gráfica la gráfica de la función identidad, y los puntos que están hacia la izquierda de dicha gráfica son entonces los que forman parte del plano, del semiplano definido en el ítem 1. Por otro lado, tenemos aquellos puntos que cumplen con la desigualdad x más y mayor a 0, es decir, los puntos y tales que son, los puntos y mayores a menos x. Con lo cual, acá estaríamos hablando de la gráfica de la función identidad, pero reflejada con respecto al eje x en relación al gráfico anterior. Y al mismo tiempo la desigualdad no incluye a la condición de igual, con lo cual la gráfica de la función no, el espacio métrico no incluye los puntos ubicados sobre la gráfica. Y vemos que los puntos que cumplen con la desigualdad son los que se encuentran a la derecha de esta gráfica. De manera que, habiendo resuelto el ítem 1 y el ítem 2, ya tendríamos listo cómo sería la gráfica del dominio de esa función uniendo estos dos espacios, estos semiespacios, que es lo que hacemos a continuación. Entonces, estos dos casos, graficados a nuestros ejes coordenados x, y, vemos que es la unión de la función identidad hacia abajo, la unión de la función identidad que pasa por el primer y tercer cuadrante, y que el dominio de la función está dado por los puntos que se ubican sobre esta unión de gráficas, y que la gráfica del segundo cuadrante no incluye los valores, los puntos ubicados sobre la línea de la gráfica, y que en el primer cuadrante sí los incluye. Nuevamente, haciendo algo similar a lo que hicimos antes, podemos tomar un punto cualquiera de la gráfica. Vamos a tomar este punto, vamos a tomar el punto, digamos que sea el 2, 0, que según este análisis no debería estar incluido en el dominio de la función, con lo cual alguna de estas dos desigualdades no debería cumplirse. En el primer caso tenemos y menos x mayor a 0. Y
en este caso sería 0, menos 2, da menor que 0. O sea, menos 2 menor que 0, con lo cual la primera desigualdad, o sea, esta, no se cumple. Tenemos que no cumple. Con lo cual ahí nos da una idea de que lo que hicimos estaría bien, digamos. Si tomamos un punto, vamos a ver sobre el eje Y, el punto 0, 3, según el análisis hecho, debería estar contenido en el dominio. Con lo cual, 3 menos 0, por ejemplo, para la primera desigualdad, es mayor que 0, con lo cual la primera desigualdad sí se cumple. Y en el segundo caso, 3 más 0, mayor a 0, también se cumple. Este análisis de tomar un punto cualquiera sobre el plano y determinar si pertenece al dominio o no, es para cuando realmente tenemos alguna duda si lo que hicimos está bien y queremos verificarlo, y esta es una forma muy directa y sencilla de hacerlo. Así que si tienen alguna duda, pueden ir tomando puntos en el plano y ver si se encuentran o no en el dominio y si coincide esto con lo que graficaron ustedes luego de analizar el dominio de la función. Los otros ejercicios también se los dejo para que los trabajen, ya que son muy similares a estos. Hay varios ejercicios con logaritmo natural y con raíces, así que se van a encontrar con varias situaciones similares. Vayan encarándolos, vayan viendo en función de esto que vimos, y si surgen dudas lo vamos viendo a través de los medios que hablamos al principio de la clase. ¿Alguna duda hasta ahora? No. No. Bien, vamos a pasar a lo que sería el ejercicio 3. Vamos avanzando más o menos rápido como para llegar a lo que quiero llegar luego, que es gráficas de las funciones en computadora, que es a partir de este ejercicio y del otro ya vamos a estar viendo eso. En el 3, representar gráficamente y obtener algunas curvas de nivel de las siguientes superficies. El otro día, el miércoles, con Carlos estuvimos viendo, les mostró a ustedes lo que es el tema de las trazas de una superficie con los planos coordenados. Pudimos identificar curvas conocidas, siempre que la función a graficar sea más o menos regular y más o menos, vamos a decir, fácil, podemos llegar a identificar funciones que ya conocemos en las trazas de los planos, y de esta manera darnos una idea de cómo es esa gráfica tridimensional. Lógicamente que cuando tenemos funciones muy complicadas con polinomios, por ejemplo, de grados muy altos, o funciones que incluyen senos, cosenos, o bueno, cualquier otra función que no sean las polinómicas de grado bajo, va a ser muy difícil ver esa función aún con las trazas, con lo cual sí o sí vamos a tener que recurrir a alguna herramienta informática para que podamos ver esas gráficas. Pero algo que sí podemos hacer es analizar, por ejemplo, las curvas de nivel de las gráficas y sus trazas. Y de esta forma tener una visión de cómo sería esa superficie. Por ejemplo, el ejercicio C del punto 3 habla de la superficie Z, dada por Z igual a la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. ¿Cómo es digamos, para esto no está incluido en el ejercicio, pero yo se los pregunto. El dominio de esta función, ¿cómo está definido? O sea, ¿esa función vale para cualquier punto del plano XY o hay alguna restricción?
No, no hay ninguna, porque al elevarlo al cuadrado siempre queda positivo. Perfecto. Al elevarlo al cuadrado y al estar sumando el término x cuadrado y y cuadrado, no hay ningún problema de que esa raíz sea negativa, así que estaríamos hablando de que el dominio de esta función son los pares xy que pertenecen a R2. R2. Bien. Entonces, en primer lugar, vamos a empezar viendo las curvas de nivel de esta gráfica. Las curvas de nivel, entonces, están definidas cuando a z, cuando a la variable independiente se le asigna un valor constante k. K es una constante entonces que elegimos nosotros arbitrariamente, o sea, puede ser cualquier valor. En este caso vamos a tomar un valor genérico k, como para ver cómo se comporta la función, o sea, qué es esa gráfica que aparece cuando z se vuelve una constante. Y a lo que nos da, que va a ser una curva plana, podemos graficarla en el plano XY o a la altura que corresponda. Por lo general las curvas de nivel se grafican sobre el plano XY, aunque alternativamente pueden graficarse directamente a la altura z igual a k en función del valor k que elegimos. Entonces cuando cuando z es una constante, la función queda k igual a la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. Si pasamos... Perdón, me adelanté. Elevando al cuadrado ambos miembros, vemos que estamos hablando de gráficas, de circunferencias, que están centradas en el origen, es decir, aquí no hay ningún factor que multiplique, perdón, los factores que multiplican a x cuadrado y cuadrado son 1, con lo cual estamos hablando digamos, de una circunferencia centrada en el origen y cuyo radio es k. Entonces, el primer caso son círculos concéntricos de radio k. Vemos que si yo tomo un valor de k cualquiera, me va a dar un círculo de radio k. Con lo cual, las curvas de nivel, es decir, las trazas de la superficie a planos dados por el valor z igual k, van a ser todos círculos. Entonces, como parte del análisis, vamos a ver lo que son las trazas con los planos coordenados. En este caso, el XZ. Vamos a recordar lo que estuvimos viendo con Carlos el otro día, que tenemos ejes coordenados tenemos el X saliendo de la pantalla, el Y orientado hacia la derecha y el Z en vertical. Y dijimos que, por ejemplo, pensando esto como la esquina de una habitación, vemos que el piso de esa habitación es el plano XY, la pared del fondo de esa habitación es el plano YZ, y la pared restante es el plano XZ. Entonces ahora vamos a estar viendo lo que pasa con la función al hallar su traza con este plano, con el plano XZ. Cuando estamos en el plano XZ, la coordenada Y, dijimos entonces, pasa a ser igual a 0. Es decir, todos los valores de Y son igual a 0, con lo cual los puntos de la gráfica yacen sobre el plano XZ. Reemplazando en la expresión original, vemos que me queda entonces z igual a la raíz cuadrada de x cuadrado,
que al cancelar la raíz con el cuadrado, nos queda el valor absoluto de la función x, de la variable x, perdón. Y al graficar esto, en el plano xz, tal como dijimos aquí en la gráfica que hice a mano recién, vemos que se trata de la función valor absoluto z igual valor absoluto de x, donde sus ramas abren hacia arriba. Y se encuentra ubicado en el vértice de la función, está en el origen de coordenadas. Ahora, la traza con el plano IZ, es decir, con la traza con el plano posterior de estos ejes coordenados, también está dado por los puntos donde x es igual a 0, como en el caso anterior, ahora solamente que x igual a 0, con lo cual nuevamente ocurre que nos queda la función z igual valor absoluto de y. Graficándola, nuevamente tenemos la función valor absoluto de y, valor absoluto z igual a y en la gráfica en el plano zi. Entonces, viendo esto, viendo que las curvas de nivel son círculos y que las trazas con los otros planos son funciones valor absoluto, nos da una idea como que la gráfica de esa curva, de esa superficie, pareciera como un embudo, ¿no es cierto? Pareciera un embudo donde en el eje Z, un embudo que gira, cuyo eje de simetría está en el eje Z. De hecho, pareciera como que la gráfica valor absoluto girara sobre el eje Z para generar esa superficie. Así, y vemos que estaríamos hablando de algo así. Vemos que la gráfica tendría una forma más o menos como la estuvimos dibujando acá. Las funciones valor absoluto entonces se encuentran girando alrededor del eje Z para generar esa gráfica en forma de cono. Y vemos que las trazas que nos dan las curvas de nivel entonces son todas circunferencias de radio K. Ahora, esto que grafiqué acá, lo podemos, o sea, si bien en este caso está claro y se entiende, lo vamos a ver luego cuando veamos el ejercicio siguiente, así no voy y vengo tanto en la pantalla. Lo vamos a ver representado en un programa de computadora para que veamos claramente que esto que hicimos verifica el resultado que nos va a dar ahí. Y donde podemos jugar un poco también, digamos, con las posiciones de los ejes, con el tamaño de la gráfica. Como decimos, en este caso es una gráfica sencilla y es fácilmente entendible cómo es la gráfica haciendo este análisis. En otros casos, que de hecho los hay en la práctica, van a ver que el hallar las trazas y las curvas de nivel no siempre ayuda tanto a imaginarse cómo es la gráfica. Sí o sí tenemos que recurrir a un programa de computadora para que nos permita realizarlo. ¿Se entiende? ¿Me siguen? Sí, se entiende. Sí, se entiende. Bien. Si se duerme alguien, me chifla cuando despierto. Bien. Por ejemplo, vamos a tomar entonces ahora el ítem G, donde tenemos la superficie dada por x menos y cuadrado. De antemano vemos que la variable x está elevada a la 1,
y la variable y elevada al cuadrado, con lo cual nos da una idea de que puede llegar a haber alguna presencia de alguna forma parabólica en la representación en función de z o de x, con lo cual ya nos da un poco esa idea. Vamos a confirmar esto a través del análisis de las curvas de nivel, por ejemplo. Lo mismo de antes, tomamos un valor z igual a k, donde k es una constante arbitraria que ponemos en cada caso y que representa la altura, la altura del plano que corta el eje z, en la cual yo quiero ver cómo es la función en ese plano en particular. Me queda entonces k igual a x menos y cuadrado. Despejo x, y me queda entonces como y cuadrado menos k, con lo cual vemos entonces que es una parábola con una ordenada al origen menos k. Ahora, representando gráficamente esta situación, llegamos a lo siguiente. Llegamos a que estamos en el plano xy y tenemos una parábola cuyas ramas abren hacia el eje x positivo y cuyo vértice se encuentra en el punto sobre el eje x menos k, 0. Vamos de vuelta con eso porque salió bastante feo. Menos k, 0. Ese vendría a ser el vértice de la parábola que está dibujada aquí en rojo y cuyas ramas abren hacia los valores de x positivo. Podemos alternativamente tomar un punto sobre la gráfica y ver si se cumple con la igualdad, para ver si estamos bien, o sea, si estamos graficando bien la función. Y vemos que a medida que yo varío el valor de k, o sea, a medida que tomo planos que cortan al eje z en diferentes puntos, vemos que todas esas trazas son parábolas. Vemos que todas esas gráficas, digo, en ese plano son parábolas. Lo único que cambia entonces es la posición de la parábola relativamente al origen 0, 0. Es decir, quiere decir que a diferentes alturas voy a tener parábolas que se van moviendo más hacia la derecha o más hacia la izquierda. Cuando tome valores de k cada vez mayores, la gráfica se va a ir desplazando hacia la izquierda. Es decir, va a ir tomando valores de k mayores, con lo cual el vértice va a estar ubicado cada vez más hacia la izquierda. Con valores de k menores, el resultado va a ser el opuesto. La gráfica de la parábola se va a ir trasladando hacia la derecha. Entonces nos da la idea de antemano, es que es como que la gráfica sea, la gráfica de la superficie pareciera ser como una parábola cilíndrica, pero cuyo eje que contiene los vértices de las diferentes parábolas no es vertical, sino que está oblicuo. Y esto es algo que vamos a poder determinar evaluando las trazas con los planos coordenados, por ejemplo con el xz, igual a 0, con lo cual estamos hablando de la gráfica de la curva z igual a x, función de identidad, z igual a x, y vamos a ver en el otro plano, en el plano igual z, vemos que estamos hablando de la gráfica de una parábola. De una parábola en este caso, también graficada en el plano IZ, cuyas ramas abren hacia menos z, perdón, acá hay un error en la filmina, es hacia menos z, y con vértice en el 0, 0. Entonces estábamos diciendo que la gráfica tiene la pinta entonces de ser como un cilindro parabólico. Entonces, vamos a escribirlo. Cilindro parabólico con eje que
contiene a los vértices de las parábolas dadas en z igual k, oblicuo. Pareciera ser un cilindro parabólico con el eje que contiene a los vértices de las parábolas z igual k, o sea, las que vimos aquí en el primer caso, con un eje oblicuo. Vamos a ver si esto es cierto. Para eso ahora sí voy a hacer intervenir una representación gráfica en computadora. Voy a salir del modo pantalla compartida para ir a la otra pantalla. Esperen que estoy buscando dónde es la cosa. Ahí está. Vamos a... Bien. Estamos acá por graficar lo que sería las funciones que acabamos de ver en el ejercicio 3. Para ello, yo estoy usando acá lo que es MATLAB, que es un programa muy potente, digamos, digamos, para análisis matemático y para muchas aplicaciones que ustedes seguramente van a usar a lo largo de la carrera. Lo más probable es que conozcan otros programas también. No sé si conocen MATLAB o conocen otros graficadores. Cuéntame un poco cómo es su experiencia con el uso de programas así de este tipo. Nosotros usamos GeoGebra. Ajá, GeoGebra, bien. Sí, GeoGebra también usamos bastante. Bien. Lo pueden usar perfectamente, o sea, usen con el que ustedes se sientan más cómodos. Voy a tratar de incorporarlo en las próximas clases como para que hablemos todo el mismo idioma. Yo sinceramente no sabía que lo usaban. Yo uso MATLAB por una cuestión de mi trabajo y bueno, me es familiar. Pero bueno, tanto como otro que usen o inclusive algún otro online, como puede ser Wolfram Alpha, alguno de estos, les permite graficar funciones de las que vemos nosotros sin ningún problema. Así que bueno, vamos a ver. No me voy a meter mucho en lo que es la programación en sí. O sea, esto es un script de MATLAB donde voy dando diferentes órdenes a través de diferentes funciones que están embebidas en MATLAB o que puedo definir yo y que me permite hacer la gráfica de la función. Muy simplemente, vamos a ver el caso del ejercicio C, que tenemos la función x cuadrado, raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. Simplemente, ¿qué estoy haciendo? Estoy definiendo puntos en el plano XY donde quiero graficar la función, definidos como un vector. En este caso estoy usando valores de X y de Y que inician desde el valor -5 y van hasta el valor 5, y estoy tomando 50 puntos entre medio de esos extremos. Luego genero una malla de puntos a partir de estos vectores que generé antes. No importa qué hace específicamente cada función, simplemente les comento a grandes rasgos. Luego evalúo la función en cada uno de esos puntos que generé a través del comando anterior. Y ploteo la figura a través de la función surf. Y por último, grafico en el mismo gráfico los contornos, es decir, los ploteos de los contornos que van a estar graficados en el plano XY. Sin más demora, vamos a correr este pequeño script.
Bueno, si corre mejor. ¿Tenemos algún error, me parece? No. Aguardame que no sé por qué no está ploteando. Ah, pues estoy cerrando la figura, perdón. Sí, estoy haciendo bien, pero estoy cerrando la figura. No, no tiene sentido. Ahora sí. Bien. Entonces, ¿qué decíamos nosotros? Que la gráfica de la primera función que habíamos visto era como una especie de embudo, donde la función valor absoluto giraba en el eje Z, giraba alrededor del eje Z y generaba esta superficie, y donde las curvas de nivel a distintos valores de K, es decir, a distintas alturas en el eje Z, daban círculos. Voy a girar la gráfica, como para que esta situación se vea con más detalle. Vemos que si giro... Profe, disculpe, No no, se ve la gráfica, eso. sí, está en el código todavía. Claro, quedó en el Ajá. código. ¿Ahí se ve? No. ¿Tampoco? No. Vemos el código, digamos, quedó en el código que usted modificó y no muestra la... Bien, a ver, ¿cómo hago para compartir esto? ¿Cómo hago para compartir esto? Ahora sí, ¿no? Sí, ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Bien. Entonces, vemos cómo es la situación, ¿no? Vemos que vemos las curvas de nivel, todas graficadas sobre el plano XY. Vemos que son círculos concéntricos, como habíamos dicho cuando hacíamos el análisis de la función, y vemos cómo la función valor absoluto va girando en dirección del eje Z para generar esta superficie. Por ejemplo, vamos a ir a lo que pasa en el plano XZ. Vemos claramente que la función, o sea, que lo que sería, vamos a decir, la traza con el plano XZ está dada por la función valor absoluto, que vendría a ser el límite inferior de la gráfica. Por otro lado, vemos en el XY, bueno, aquí no se va a ver nada porque estoy viendo la función desde arriba, pero si giro un poco la gráfica, vemos cómo hay una sucesión de círculos concéntricos que me representan los contornos a diferentes alturas de Z, perdón. Entonces, aquí la gráfica es bastante evidente, digamos, cómo es. No hay mucha historia, es bastante simple en ambos, digamos, tanto las trazas como las curvas de nivel. Así que por este lado estaríamos en claro. Luego en el gráfico, en el programa, depende de qué usen ustedes, pueden jugar con los ejes, pueden tomar más puntos en los ejes X e Y, pueden hacer muchas cosas como para tener una visión más general de cómo es la función. En este caso no es necesario porque es claro cómo es. Vamos a ver ahora el segundo ejemplo que vimos antes. Vamos nuevamente al código. Este era el ejercicio C. Vamos al ejercicio G, que era el último que vimos en el PowerPoint, de la función z igual x menos y cuadrado. Aquí lo mismo, aquí solamente hice una modificación que voy a tomar valores sobre el eje X desde menos 20 a 20, como para ver la gráfica de otra forma. Valores de Y de menos 5 a 5. También voy a generar los puntos en función de la grilla generada previamente y voy a graficar el resultado. Vamos a correr esto y vamos a ver qué nos da. Vamos a dejar de compartir el código y vamos a compartir
la gráfica. Bien. Vemos entonces, aquí en el plano x, xy, en el plano z igual 0, vemos entonces líneas de contorno que son parábolas. Vemos también que esas líneas de contorno están bastante distanciadas unas de otras. ¿Por qué? Porque eso nos da la idea de que la función, de que la superficie en este caso, no tiene una pendiente bastante pequeña, con lo cual las curvas de nivel están separadas entre sí. Si la función tuviese una pendiente, o sea, si este cilindro parabólico oblicuo estuviese más vertical, las curvas de nivel tendrían que estar más pegadas entre sí. Entonces vemos la forma de este cilindro parabólico, vemos también respecto a la traza en el XZ, la vista en XZ viene a ser es la función lineal que habíamos hablado previamente, con lo cual estaríamos confirmando lo que habíamos dicho, que se trata de un cilindro parabólico oblicuo. Está bastante claro también, las gráficas, la función en este caso es también simple, con lo cual solamente el análisis de las trazas y de las curvas de nivel es suficiente para determinar cómo es la gráfica, y el uso de esta herramienta nos permite corroborar esa información que vimos originalmente. Una duda. Sí. A la hora de evaluar, supongo, en un parcial, Sí. supongo que tengan un ejercicio con una figura así complicada, digamos, de sacar, como por Sí. ejemplo que tú haces con la simulación. Nosotros no tendríamos, digamos, uso del programa, sino que ¿cómo haríamos si no podemos usar el programa que está usando usted? O el coso o el GeoGebra, o el que sea para simular. No estoy seguro cómo da Carlos los parciales, las prácticas, no estoy seguro. Entiendo que, digamos, por lo menos en mi época era así, digamos, vamos a decir, los ejercicios de los parciales y eso estaban pensados para que el análisis sea todo a mano, digamos, ¿no? Es decir, con lo cual, si había alguna superficie a la cual se le pedía graficar las trazas y eso, eran superficies cuyas trazas son posibles de obtener a mano y son funciones conocidas por nosotros. Digamos, no estaría presente el caso de trazas muy complicadas que sea imposible dibujarlas, digamos, ¿no? Con lo cual, en ese sentido, no se hagan problema que si luego el parcial llega a ser así, si llega a requerir el uso de una herramienta gráfica como esta, se lo vamos a avisar con tiempo, como para que se familiaricen y lo puedan hacer. Pero despreocupate que lo más probable es que no, o sea, que en los parciales puedas hacer la gráfica manualmente, o identificar qué función es, por lo menos. ¿Se entiende? Sí, se entendió. Bien, entonces, este pequeño código que yo hice, luego se los voy a dejar disponible en el campus, digamos, como para que lo tengan, digamos, si quieren incursionar un poco en MATLAB y eso, yo les recomiendo que si tienen un tiempito lo vean, porque es un programa muy potente, seguramente lo van a usar a lo largo de su carrera, y bueno, y es una herramienta que inclusive pueden encontrarla de forma gratuita, digamos. MATLAB es un programa bajo licencia, pero su equivalente digamos, gratuito es Octave. Es un programa que es exactamente igual, tiene las mismas funciones, los mismos comandos, todo, pero ustedes lo descargan gratuito de la página oficial y no tienen problema para usarlo. Así que no tienen que andar craqueando ni haciendo ninguna cuestión.
ni comprándolo, que bueno, mucho menos tampoco. Bien, por último, y ya para ir cerrando, ya no quiero aburrirlos mucho con lo que estamos viendo, ya hemos visto bastante, hemos repetido un poco lo que vimos con Carlos el miércoles. Vamos a ver el último caso, que es el ejercicio 4. Vamos a ver solamente uno, como para tener la noción. Respecto a graficar las funciones que se dan a continuación. En la práctica van a tener varias funciones ahí que todas son bastante sencillas y no sería necesario en principio ninguna herramienta informática para graficarlas. No está de más que lo hagan, si lo saben hacer y si pueden hacerlo mejor, como para tener un entendimiento total, pero haciendo el análisis de trazas y curvas de nivel ya debería ser suficiente. Los ejercicios en sí son similares, digamos, no son muy diferentes unos de otros. Voy a tomar uno solo, el D, por ejemplo, donde tenemos la función z igual x más 9y cuadrado. Curvas de nivel. Nuevamente, tomamos z igual k, definimos la función que queda en función de esta constante k que definimos, y arribamos a x igual menos 9y cuadrado más k. Identificamos acá también la función de una parábola con una cierta ordenada al origen sobre el eje x positivo, y una parábola que está afectada por un factor negativo, con lo cual las ramas de esa parábola abrirían hacia abajo, y en menos 9 indica cuánto más o menos se encuentran abiertas las ramas de esa parábola. Vemos que es una parábola cerradita, vamos a decir, o sea, con un cerramiento pronunciado. Haciendo la gráfica de esta situación, en el plano XY vemos que se trata de una parábola que abre hacia el X negativo y con un vértice en el punto X K0. Bueno, que es básicamente lo que anoté ahí. Vemos que es muy similar al último ejercicio de la guía del ítem anterior, donde en vez de la parábola abrir hacia un lado, ahora sí abre hacia el lado contrario. De vuelta, la traza con el plano XZ, igual 0, nos queda la función identidad z igual a x, graficada aquí en el ítem 2, y la traza con el plano YZ, la parábola con origen en el punto 0, 0, y que abre hacia arriba del eje Z, con también un pronunciamiento bastante acotado, bastante pronunciado por el factor 9. Entonces, parábola que abre hacia arriba y con vértice en el 0, 0. También, acá nos está dando la idea de vuelta de un cilindro parabólico oblicuo. Es decir, cuyo eje no coincide con ninguno de los ejes coordenados, sino que se encuentra oblicuo a ellos. No hay mucho más para analizar en este caso porque es muy similar al anterior. De hecho, la gráfica en MATLAB, en el programa que tengan, es muy parecida. Se los dejo como ejercicio eso para ustedes. De mi parte, por hoy creo que estaríamos, porque ya hemos dado bastante y hemos visto los casos más representativos en cada uno de los ejercicios del 1 al 4. Quisiera saber si se entendió, si tienen dudas. Yo les quiero igualmente comentar que, bueno, que es mi primera experiencia dando clase así a través de esta herramienta de Zoom, con lo cual les pido disculpas si hay alguna desinteligencia de mi parte o
alguna cuestión ahí que no quede muy clara, voy a mejorar para una próxima vez. Pero bueno, cualquier cosa que ustedes noten que yo tenga que agregar o que sientan que puedo mejorar, avísenme. Y bueno, vamos a estar en contacto por los canales de la cátedra, así que los escucho, a ver si hay si hay algún comentario de parte de ustedes. No, genial, profe. Yo entendí todo. Sí, se entendió bastante claro. Sí, bastante Sí, veo claro. todo claro. Sí, lo único es las gráficas, algunas se complican bastante nada más. Aparte de eso, no hay mucha complicación. Perfecto. Perfecto, chicos. Bueno, me alegro que hayan entendido. Yo traté en esta vez, por lo menos que era la primera vez, traté de hacerlo bien paso a paso y de no perder mucho tiempo yo por ahí dibujando y demás, que bueno, como les digo, les repito, voy a tener que practicar bastante para tener la mano que tiene Carlos para dibujar así con el mouse, digamos. Así que bueno, todo esto va a estar colgado próximamente en el campus para que tengan acceso. Les voy a colgar los códigos también, esos que estuvimos viendo, son muy sencillos, así que no van a tener problema en entenderlos. Y bueno, y cualquier cosa estamos en contacto, si tienen más dudas y eso, así que de mi parte, eso es todo por hoy. Perfecto, profe. Bueno, Bárbaro. genial. Bien, una cosa, el miércoles que viene, el próximo miércoles tendríamos clase normalmente a las 2 de la parte práctica. Vamos. Luego Bueno. voy a hablar con Carlos a ver si bien qué parte vamos a estar dando, ya que él debería empezar a avanzar con el tema de límites y eso, y la práctica a partir de ahora viene con la parte de límites. Así que vamos a estar en contacto para ver con qué seguimos el miércoles, si no coordinamos otro momento como para incluir el tema ese en la próxima práctica. ¿Estamos? Vamos. Ok, Dale. genial. Perfecto, chicos. Genial, muchas gracias. Nos Bueno, vemos. hasta luego, hasta la Chao, próxima. hasta luego. Bueno, nos vemos. Adiós. Tenga buen fin de. Igualmente, muchas Chao. gracias. Por fin de. Igualmente. Chao, profe. Hasta luego.